a tomar y retomar esta palabra, escudriñar las escrituras de los falsos, porque se han venido presentando no solamente en el ámbito que nos rodea, sino también en la parte gubernamental. Se han estado haciéndose pasar las personas que prometieron tantas cosas, ya llevan su tiempo en el poder y no ha sucedido ninguno de los cambios que prometieron. O sea, la palabra que ellos empeñaron, la palabra que dieron, las promesas que hicieron fueron promesas falsas, sí, señor. Y así mismo como esas promesas fueron falsas, también estas personas que llegaron allá con esas mentiras, pues están sacando unas leyes que no son unas leyes conforme a la palabra o conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Por ejemplo, hacen parecer las cosas malas como si fueran buenas, y a las cosas buenas las hacen parecer como si fueran malas, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer en su gestación, tener un hijo es lo más precioso que puede llegar a hacer, convertirse en mamá. Lo pueden decir las mujeres que nos acompañan en esta preciosa mañana. ¿Cuántas son mamás? Amén. Toda la mayoría de hermanas que se encuentran acá son madres. ¿Qué mayor privilegio que eso de traer una vida al mundo, ¿cierto? Y que tener ese cuidado y ese compromiso para llevarlo y sacarlo adelante. Por nuestros hijos lo damos todo, ¿cierto? Entonces ahorita, ¿qué hace la ley? La ley engaña falsamente a las mujeres diciéndoles que pueden disponer de su cuerpo y que pueden disponer del fruto de su vientre sin que les pase absolutamente nada, porque la ley las está protegiendo. Y que ese hijo las engaña falsamente, que si no lo quieren tener, pues va a ser un hijo rechazado, un hijo que va a estar en la calle, que va a dedicarse a la delincuencia, y entonces que lo mejor es extraerlo, sacarlo, botarlo, abortarlo, dejarlo en mitad de camino, en mitad de la gestación. También sacaron otra ley, la ley de la eutanasia, en el cual dice que una persona que esté sufriendo demasiado tiene el derecho o tiene la facultad de disponer de su vida. Cuando la palabra del Señor nos dice que el único que da la vida y el único que la puede quitar, ¿quién es? Dios. Amén. Dios es el único que da la vida y el único que la puede quitar, la puede tomar. Amén. Y estas personas están cometiendo un pecado. ¿Cubierto por qué? Por una ley que es falsa, una falsa sensación que le está dando a la persona de seguridad. Usted está sufriendo mucho, no se preocupe, se puede quitar su vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama suicidio. ¿Y sabemos a dónde dan los suicidas? Directamente al lago de fuego. No hay juicio ni hay nada, sino directamente al lago de fuego. Entonces, por eso la palabra del Señor nos exhorta para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros estemos alertas, para que nosotros estemos preparados, para cuando haya una falsedad, nosotros tengamos el Espíritu de Dios que mora en nosotros y discierne los pensamientos hasta lo más oculto y nos muestra realmente la verdad, ¿cierto? La verdad. Entonces, la falsedad o la mentira viene de la palabra griega cheker. En hebreo, mentira es cheker o engaño, es cheker. O falsedad. Y en griego, la palabra pseudo significa esa falsedad o esa parte falsa, se llama pseudo en griego, pseudo profesional. Es una persona que ostenta algo que es profesional, pero no es verdad. Pseudo médico, pseudo abogado, pseudo lo que quieran, colocarle o anteponerle esa ¿dice madre? Por debajo de lo real quiere decir. Por debajo de lo real. Sí, señor. O sea que no es real. No. Entonces, nos dice la palabra del Señor que debemos estar apercibidos y vigilantes. La palabra falso traduce, tiene diferentes connotaciones, diferentes significados la palabra falso o falsedad, que es fingido, simulado, contrario a la verdad, engaño o mentira. Todo eso significa falso. Cuando a nosotros nos ponían en nuestras pruebas de conocimiento
la respuesta de selección múltiple, ¿cierto? Preguntas de selección múltiple. Y habían una sola verdadera y 3 o 4 falsas, ¿cierto? Y una sola verdadera. Entonces dice, coloque si es falso o verdadero. Y solamente una era la verdadera. También nosotros podemos ver cómo hasta en el mismo mercado, hermanos, nos están metiendo alimentos que parece que fueran alimentos reales, pero no son alimentos reales. Por ejemplo, sale una miel que se llama sirope con sabor a miel, ¿cierto? O sale un alimento lácteo con sabor a leche. No es leche, es un alimento lácteo con sabor a leche. Y eso sale de la destilación de la leche, lo que queda de la manufactura del queso y de la mantequilla y todo eso. Entonces queda un líquido, y ese líquido lo mezclan y les agregan ciertos químicos con los cuales le dan apariencia de leche. Es más, hay una carne que no es carne, sino es un procesado de diferentes compuestos químicos que parece que fuera carne, hermanos. Parece que fuera carne, pero no es carne. Entonces debemos estar muy pendientes, muy despiertos con respecto a las cosas que parecen verdaderas pero que son falsas. Por ejemplo, los billetes se dan mucho, hermanos. El billete usted lo ve perfecto, lo ve igualito, y hay muchas personas que caen en ese engaño y les meten esos billetes, y realmente pues son billetes que no tienen ningún valor, porque son billetes que no tienen ninguna validez, son billetes falsos. Pareciera que fueran reales, pero son falsos, son mentiras. Entonces, bendito alabado sea nuestro Padre Celestial, que nos trae esta palabra. La primera falsedad que nosotros podemos encontrar evidenciada en las Escrituras se encuentra en el Génesis. En el Génesis encontramos la primera vez que se presenta este tipo de mentiras, de argucias, de estrategias o de simulaciones. Y la encontramos, y leemos la buena palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 1. La parte B. Tomamos de la primera parte, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le preguntó esto la serpiente ¿a quién? A la mujer. ¿Y qué le puso? Le puso la palabra con que. Con esa palabra con que ya puso en duda lo que Dios le había dicho ¿a quién? A la mujer. Pero esto fue un engaño, esto fue una mentira, esto es una falsedad. Porque en el versículo de 16 y 17 del capítulo 2, ahí mismo en esa misma página usted lo puede apreciar, el verso 16, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer. Si ve la falsedad que hay, porque el enemigo le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y no era así. Dios le dijo: usted puede comer de todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el verso 17 del capítulo 2, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el enemigo? Le dio una falsa sensación de posición. ¿Por qué? Porque llegó y dijo, la mujer le respondió en el verso número 2 del capítulo 3, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. En este espacio podemos nosotros apreciar cómo se anteponen la voluntad de Dios, la sentencia del Señor, la ordenanza del Señor, que era su voluntad, que era
que el hombre le obedeciera desde el comienzo, ¿cierto? Y le dijo, usted puede comer de todo lo que hay acá. Imagínense cuánta cantidad de comida no había en ese huerto. De todos los árboles, de todos los frutos, de todas las legumbres, de todo lo que había y el Señor había creado, estaba ahí. ¿Para qué? Para disposición del hombre. De todo árbol del huerto podéis comer, pero de este árbol no, de este arbolito ustedes no pueden comer. Lo reservó el Señor. Porque el día que ustedes coman de ese árbol ciertamente morirán. Y efectivamente la mujer se dejó convencer, se dejó engañar, se dejó seducir. ¿Y qué pasó? Vino la muerte. Vino una muerte material, una muerte física y una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? El pecado nos aleja de la voluntad y la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Y se tuvo una muerte física porque Dios no quería que el hombre muriese. Dios formó al hombre y lo colocó ahí en la mitad del huerto para compartir con el hombre. Es más, dice que la palabra del Señor que Dios se paseaba también alrededor del huerto y dentro del huerto, ¿con quién? Con el hombre, con su creación. Entonces él quería que el hombre también viviera eternamente. Y estos planes quedaron truncados, quedaron seccionados, quedaron rotos por la desobediencia del hombre, y ahí viene la naturaleza caída. ¿Por qué? Por una falsedad, por no saber interpretar que la palabra del Señor, por codiciar las cosas del mundo. Porque dijo la mujer, es que yo vi que el fruto era bueno, era apreciable, era grato, como el pecado. Las cosas malas lo jalan a uno, ¿cierto? Las cosas malas lo tratan de jalar a uno, lo tratan de desestabilizar. Pero entonces ahí está la fortaleza de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Dios nos da esa fortaleza, nos da ese dominio propio. Y si nosotros estamos llenos del Señor, tenemos que hacerle frente al pecado. Decirle, no voy a caer en sus redes, no voy a caer en sus estrategias, no voy a caer en las artimañas. Porque esa es la palabra que el enemigo utiliza, artimañas. ¿Para qué? Para separarnos. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Para que nosotros seamos transgresores de qué? De la ley de Dios. La familia se contamina. Génesis 4:9 con el pecado. Se contaminó la familia inicial, la familia original, por la desobediencia del hombre y de la mujer. Y vienen unas consecuencias, porque cuando nosotros hacemos cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, o sea, cuando nosotros pecamos, porque esa es la palabra correcta, pecar, yatá, en el griego yatá es pecado, y en el latín es peccatum. Cuando nosotros cometemos ese yatá, nos separamos de la voluntad de Dios y vienen unas consecuencias. ¿Y alcanzaron a quién? Alcanzaron a la familia. Tanto así que en el capítulo 4, en el verso 9 de Génesis, vemos, dice la palabra del Señor, y Jehová, Dios, le preguntó a Caín, ¿dónde está David tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? O sea, yo soy el cuidador de mi hermano, soy la niñera de mi hermano. Le contestó así, déspotamente le contestó al Señor. Cuando él sabía exactamente qué había hecho ese varón, había matado a su hermano por celos, lo había matado por envidia, lo mató porque alejó sentimientos en su corazón. ¿Por qué? Porque sus padres ya no eran rectos, sus padres no tuvieron la dirección para encaminar a esa familia. Y cuando nosotros cometemos pecado, la familia también paga. Llevamos maldición a la familia, aunque la palabra del Señor dice que cada uno llevará su propio pecado. No se condenará a los hijos por el pecado de los padres, ni a los padres por el pecado de los hijos. Pero cuando se vive en maldición, o sea, en pecado, pues ¿qué se respira? Pecado, que es el ambiente que tenemos en la casa, pues de pecado.
y se contamina todo. La inocencia, queridos hermanos, jamás podemos perder esa inocencia. Y la inocencia nos la da el creer y seguir en el Señor. Porque el enemigo pudo convencer a Eva que desobedeciera al Señor porque era inocente. Porque a los niños se los seduce con una colombinita, con una chocolatina, con un dulce, con un juguete, se los llevan de la casa. ¿Por qué? Porque son inocentes, no miran el pecado, no miran un poquito más allá. Pero nosotros como padres tenemos que estarles recordando y reforzando constantemente. ¿Es así o no es así? Así están grandes. No le reciba nada a nadie, no le haga conversación a personas extrañas. Cuídese cuando se le acerquen mucho. Cuídese porque lo van a esculcar, cuídese porque lo van a robar, cuídese aquí, cuídese allá. Mantengan apercibidos. Y esa instrucción no debe cesar de nosotros en nuestro hogar, así nuestros hijos ya estén grandes. Porque por el descuido, por la confianza, es que suceden las cosas. Entonces ya vemos que hay una falsa sensación de estatus y como consecuencia llegó la naturaleza caída ¿de qué? Del hombre. Esa no era la voluntad de Dios, que el hombre estuviera separado. Pero por las decisiones, por una mala decisión, por un engaño, por una falsedad, se dieron esas circunstancias. Y así mismo como se presentó esta falsa adquisición que dijo el enemigo, no morirás, y sí, realmente murió, hablamos también de los falsos testimonios. Éxodo 20:16 nos dice la palabra del Señor en los mandamientos que expresó. Ahí dice los mandamientos del Señor en ese capítulo de Éxodo 20, el verso 16 específicamente dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si dice que hay falso testimonio es porque hay testimonio verdadero. ¿Cuál es el testimonio verdadero? Cuando uno habla con la verdad, cuando está diciendo las cosas correctas. Pero también hay un falso testimonio, o sea, unas cosas que dicen que son mentiras. ¿Y afectan a quién? A determinada persona. Por conveniencia, por de pronto alguna contraprestación, por ejemplo, por algún beneficio, las personas levantan, por envidia, pueden levantar un falso testimonio. Nosotros hemos sido objeto, en cualquier momento de la vida, hemos sido objeto de falsos testimonios. Y Dios sabía eso, y Dios lo conoce, y por eso nos exhorta, ojo con esto, ojo con qué, con los falsos testimonios. ¿Qué es un falso testimonio? Es una calumnia, es una mentira. ¿Cómo se puede presentar? En diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Y el Señor nos dice, ojo con esto, los mandamientos del Señor son para cumplirlo. Esto no es una ordenanza, no es un estatuto, no es un precepto, es un mandamiento. Y los mandamientos son de obligatorio cumplimiento. No es que, ahí les dejo esto por si lo quieren obedecer, no. No, hermanos, esto es una cosa supremamente delicada. Estar hablando mal de los demás, estar hablando cosas sin estar presente la otra persona para que se pueda defender, para que pueda decir, no, es que te pareció que era así, pero realmente era así, y le dé su opinión también y se pueda formar un juicio recto. En Proverbios 25:18, ¿qué nos dice Proverbios 25:18? Gloria a Dios. Proverbios 25:18 nos dice de la siguiente manera: martillo y cuchillo y saeta aguda. Oiga, hermano querido, oiga, gloria a Dios. Martillo, cuchillo y saeta aguda. Saeta aguda es flecha puntuda, flecha filosa. Saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Todo eso compara la palabra del Señor con un martillo. ¿Qué hace el martillo? El martillo puede destruir, hermanos. Aparte de clavar, puede destruir. Es un elemento contundente el martillo. Y un cuchillo también en la mano de un loco causa estragos, queridos hermanos.
causa estragos. Cuchillo o saeta o flecha. Recuerde que la palabra del Señor dice que el enemigo nos lanza dardos de fuego, saetas, flechas encendidas en contra de nosotros. Eso lo dice allá en Efesios. Entonces, queridos hermanos, miren la connotación y la importancia de nosotros hablar verdad, nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, como pueblo escogido, como nación santa. ¿Cuál debe ser siempre lo que nosotros, lo que por nosotros salga de nuestra boca? Siempre la verdad, hermanos. Siempre la verdad, siempre la coherencia, siempre lo verdadero. Porque mire lo que dice la Escritura, es el hombre que habla contra su prójimo, ese falso testimonio. Imaginen cuántas personas no hay en este momento presas, detenidas en la cárcel por un falso testimonio. Por decir, sí, como que ese fue el que mató a fulano de tal, o como que ese fue el que robó, o me parece que es como medio igualito al que cometió este u otro delito, hermano. Y mucha gente está pagando unas penas que realmente no debería estar ahí, son personas inocentes, sino que por falsos testimonios. Recordemos que al Señor Jesucristo, cuando estaba ya ante Pilato, le trajeron unos falsos testigos, ¿se acuerdan? Le trajeron unos falsos testigos y dijeron, sí, es que él está hablando en contra de esto y el otro, y eran falsos testigos, 2 falsos testigos le trajeron. Y por los falsos testigos condenaron al Señor Jesucristo de Nazaret. Claro que eso ya, la obra ya venía andando desde la creación. El Señor ya sabía que el hombre iba a fallar y también había diseñado ese plan perfecto para rescatarnos. ¿Cuál es el rescate que nosotros tenemos, queridos hermanos? ¿Cuál es el rescate? Vida eterna, correcto. Volver a cumplir, recomponer el puente que el Señor quería ya en Génesis, que nosotros estuviéramos al lado de Él eternamente y para siempre. Pero ahora lo hicimos por la parte difícil. Lo hicimos por la parte difícil. Porque seguir a Cristo es fácil. No, hermanos. Si fuera así, mejor dicho, la iglesia estaría llena hoy. Tendríamos las redes sociales, la pantalla completa, hermano. Si seguir a Cristo fuera fácil. Seguir a Cristo cuesta. Por eso la palabra del Señor dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz. El que quiera venir conmigo, en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cómo es la cruz? ¿Cómo representa la cruz? Es un elemento que está constituido por dos travesaños que pesan, ¿cierto? Pesan. Recordemos que el Señor Jesucristo cargaba su cruz y debido al cansancio y el agotamiento cayó y tuvieron que colocar a José de Arimatea para que le ayudara a llevar la cruz, porque era pesada. Eso nos indica que seguir al Señor también nos debe costar a nosotros. Debemos morir a muchas cosas. Seguir a Jesucristo nos implica dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta y hacer lo que le gusta al Señor. Amén. ¿Qué le gusta al Señor? ¿Qué le gusta al Señor? Obediencia, gloria a Dios. Obediencia, eso es lo que el Señor está buscando. Más que sacrificios, obediencia. Que nosotros le valoremos, que nosotros lo busquemos, que cuando llegue por la mañana usted abra sus ojos y diga, gracias Señor por este nuevo día, gracias porque no me quedé en la noche, gracias Señor porque no estoy mirando las estrellas, tengo un techo encima de mí, gracias Señor porque no amanecí tirado en el pasto, aguantando frío, tuve una cama Señor, gracias Señor porque sé que ahorita que me levante voy a tener un desayuno. No creo que ninguno de nosotros esté pensando, levantándose, y ahorita que voy a desayunar. Nos levantamos pensando es, ¿qué voy a desayunar? De todas las alternativas que tengo, ¿qué voy a desayunar? Eso es una bendición de Dios. Amén. Entonces, nos habla también la palabra de ese falso testimonio y cómo a través de los falsos testimonios o de las mentiras, porque debemos tener en cuenta que la falsedad
y la mentira son iguales, porque ¿qué es contrario a la verdad? ¿Qué dice verdad? Verdadero, ¿qué es contrario a verdadero? Falso, mentira. La mentira es contrario. Lo contrario a verdadero es falso, y lo contrario a la verdad es Mentira. verdadero, falso, verdad y mentira. Amén. Entonces la mentira y la falsedad prácticamente van de la mano. Amén. Son iguales y son igual de nocivas y dañinas. Cuando nosotros en la familia permitimos o admitimos mentira, vienen problemas en la casa. Por ejemplo, entre los hermanos. Entre los hermanos que dicen mentiras. Papá es que él fue el que lo rompió. No, papá fue el que lo dañó. Papá él fue el que lo cogió. Papá es que él fue el que se llevó la plata. ¿Sí? Y vienen mentiras, y viene esto, y hay castigos, hay consecuencias. Y eso, hay partes y hay eventos que lo dejan marcado interiormente a nosotros por toda la vida, queridos hermanos. Por toda la vida, hasta que nos acercamos al Señor, nos quita todas esas cosas que tenemos en el corazón. Pero hay personas que desde la infancia se crean unas rencillas entre los mismos hermanos por este tipo de circunstancias, por las mentiras y las falsedades. Entonces nos dice la palabra del Señor que no hablemos falso testimonio. Como hay ese falso testimonio, también hay esos testigos falsos en Éxodo 23:1. Éxodo 23:1 nos dice: no admitirás falso rumor, o sea, mentira. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. O sea, hay testimonios falsos y hay testigos falsos también, totalmente diferente, ¿no? Un testigo falso va a decir verdad. No, habla que testimonio falso. Entonces, la palabra del Señor nos dice: no admitas falso rumor, o sea, no crea en lo que le viene a usted a contarle en manera de que, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos nosotros? Amén. Chismes, habladurías, conjeturas, rumores, murmuraciones. Todas esas cosas nos dice el Señor que no las puede usted admitir. Porque si usted admite eso, usted está cometiendo un pecado también de juzgar falsamente a esa persona o juzgar falsamente esa situación, ese evento, esa circunstancia, ese problema. Cuando viene, por ejemplo, a consejería, que a veces nos llaman, es que sucede esto con la esposa o es que sucede esto con el esposo, ¿sí? Pero yo amo uno a la otra persona, no, es que lo que pasa es esto y esto, y son cosas contrarias. Pero el espíritu que el Señor coloca en nosotros, el espíritu que tenemos nosotros, que es el espíritu de discernimiento, de verdad, nos dice: la verdad es esta. ¿Y eso se adquiere con quién? Con la sabiduría que da el Espíritu Santo. ¿Recuerdan al rey Salomón? Cuando hizo ese acto de justicia, habían dos mujeres, rápidamente, dos mujeres. Las dos, cada una tenía un hijo, las dos eran prostitutas y tuvieron sus hijos, se encerraron en la casa de ellas dos, tuvieron sus hijos y resulta que una se acostó sobre su hijo y lo mató. Amaneció muerto y cogió el hijo de esa y se lo pasó el muerto y cogió el vivo. Fueron a la ley y ¿qué dijo el rey Salomón? Dijo, una decía, no, es que el hijo vivo es mío, no, y el muerto es el de ella, y la otra decía exactamente lo mismo. Y el rey Salomón dijo, traigan una espada y vivan al niño entre las dos, denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y la verdadera madre, ¿qué hizo? Dijo que se conmovió en sus entrañas. Se conmovió en sus entrañas. Dijo, no, denle el niño, no partan el niño, denle el niño a ella. Denle el niño vivo a ella. Y la otra, no, ni para usted ni para mí, que lo partan. Y el rey dijo, denle el niño a ella, porque ella realmente es su madre. ¿Cierto? Salió a la justicia, salió a la luz. Salió la verdad. Entonces, ojo hermanos, no admitamos
falso testimonio. No admitamos falsos testigos. Levítico 6:3. Levítico 6:3 nos dice de la siguiente manera: o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna cosa de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Vuelvo y le leo, querido hermano. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Sabe Dios o no sabe Dios que nosotros pecamos? Dios sabe. En el verso número 1 de este capítulo 6 nos dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo. Y esto que acabamos de leer es porque lo dijo Dios. Dios lo dijo. ¿Y qué está diciendo acá? Que hay un juramento que es falso. Mire a dónde van llegando todo esto: testigos falsos, testimonios falsos, la falsedad que cometió la serpiente con la mujer. Ahorita estamos ahora en juramentos falsos. Y habiendo yo lo perdido, después lo negaré y juraré en falso. Yo no lo tengo. Doy testimonio. Ayer yo iba circulando por la circunvalar. Yo allí en la moto, y cuando pasé, y así de rápido, es como iba mirando la calle, encontré un celular allá en la carretera. Y paré más adelante, como a media cuadrilla, porque la circunvalar siempre es rápida. Y vine y cogí el celular. Y era un celular fino, Honor se llama el celular, de 108 megapíxeles. Estoy mirando como 800.000 pesos vale ahí el celular. Pero lo volteé y la pantalla estaba totalmente rota. Cualquiera que hubiera encontrado el celular, ¡ay, bendito sea Dios! Vea qué bendición. Le mando a cambiar la pantalla y tengo otro celular, ¿cierto? Y entonces, pues yo cogí el celular, llegué a la casa. El celular prendía, pero toda la pantalla, pues me pasaron muchísimos carros por encima. Buen celular, le recomiendo ese celular. Y entonces estaba la pantalla no dejaba nada porque estaba totalmente destruida la pantalla, pero estaba bien pegadita porque tenía su protector. Y entonces yo lo que hice fue sacar la tarjeta y se la metí al otro celular y entonces esperar que llame. Y efectivamente, llamó una señora y llega y dice, aló, sí señora. Y dice, ay, es que ese celular donde está contestando es de mi esposo. Yo le dije, sí señora, yo me lo encontré así en estas circunstancias y así. Ay, ¿usted no lo quiere devolver? Por supuesto que se lo voy a devolver. Por supuesto se lo voy a devolver, solamente que lo tengo en la tarjeta suya, la tengo acá, esto y otro. Mira, es que mi esposo trabaja con el celular y esto y lo otro. Ay, muchas gracias, esto y lo otro. ¿Cuánto quiere? Y le dije, no, ¿cuánto quiere de qué? Absolutamente no va a cobrar absolutamente nada porque pues no es mío, obviamente. No me lo voy a quedar. Y estoy haciendo eso es porque se lo quiero devolver. El señor esta mañana, a las 7 de la mañana, estaba allá. Como yo le dije que no quería absolutamente nada, pues me llevó un pan. Me traigo este pan. Me regaló un pan. Yo se lo recibí porque le di la cara de agradecimiento. Acá tiene un amigo más y eso cogía un señor ya allá. De pronto hasta más viejo que yo. Más viejo que el pastor, sí, más viejo que yo, puedo decir. Entonces, y aquí tiene un amigo más. Le voy a grabar su número y voy a estarle mandando cositas. Le dije, no me mande nada porque no se lo va a aceptar. Yo le dije de todo corazón. Y entonces el Señor quedó agradecido. ¿Sí? No, lo que no es de nosotros no lo podemos coger, hermanos. No podemos decir o creer falsamente. A esto se refiere la palabra. Que hallando lo que se había perdido, dijeron, ¿qué pasó con tal cosa? No, se perdió. Pero después que la encontró, dijo, ¿encontraron? No, no la encontramos y sí la tiene. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, en estas cosas suele pecar el hombre. En estas cosas suele pecar el hombre. ¿Por qué? Porque entra la codicia, entra la avaricia, entra el deseo de tener cosas que no tenía y ahora las tiene. Yo creo que esto fue una recompensa del Señor porque hace 8 días que no asistimos, estuvimos por allá dándonos una vuelta con la señora
Entonces, imagínate que me metí a una cascadita que había y supuestamente estaba el celular protegido por esos forritos que uno los mete ahí. Yo lo metí ahí con el dinero, un dinero que tenía en billetes. Y me fui por allá a esa cascada y cuando volteé a mirar estaba el celular allá nadando. Estaba nadando en la... y allá billetes también allá ahogados los pobrecitos. Y desde ahí lo saqué, se me dañó el celular, hermano. Se me dañó el celular, la pantalla no lo podía prender ni apagar porque no es. Y entonces lo llevé a un vigilante que arregla celulares, allá uno de los vigilantes de los puestos. Y me lo arregló. Gracias al Señor me lo arregló, recuperar la información. Yo estaba muy contento. Ayer vi en la noticia, le pude salvar el celular, no se le perdió la información. Ese celular me lo había regalado mi hija. Me lo regaló mi hija, entonces lo aprecio mucho. Y entonces yo digo que eso que pasó con el celular es un premio del Señor, porque yo quería que ese celular, el que se me dañó, volviera a funcionar, no solamente por la información, sino porque representa pues algo especial para mí, porque me lo regaló ahí. Entonces esas son las bendiciones del Señor. No es que usted vea que a alguien se le cayó su cartera, se le cayó la cartera a alguien y usted la recoge. Ay, Señor, muchas gracias. Uy, gracias, Señor, por esa bendición. Eso no es una bendición, no, hermano. Eso no es ninguna bendición. Eso es una prueba que el Señor coloca para medirle su criterio, para medirle su fortaleza, para que usted tenga ese dominio propio y diga, esto no es mío, y como no es mío, lo voy a entregar. Eso dice la palabra. Después de que hallando lo perdió, lo negaré y juraré falsamente, se lo juro por mi Diosito que yo no tengo su cartera, yo no la tengo. Y si la tiene. Además, la palabra del Señor dice que nosotros no debemos jurar absolutamente por nada. Ni siendo verdad, ni siendo mentira. Por nada debemos jurar. Dice la palabra del Señor, sea su sí, sí, y sea su no, no. Si le creen bien, si no le creen, pues... pues no le creen, digamos así. Gloria a Dios. Proverbios 11.1 nos dice de la siguiente manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. O sea que encontramos el peso falso. Y esto sí es como, ¿saben dónde, hermanos? En las famas. En las famas va uno y deme una libra de carne y le venden 3/4. Hablaba de los pescados. En los de los pescados también no, pero esas balanzas de los pescados que llegan y meten el pescado ahí, lo pesan ahí. ¿Qué pesa buena es esa, hermano? Mire, la palabra del Señor, el peso falso es abominación. Abominación es una cosa desagradable, es una cosa fea, una cosa horrible. Dice Dios, no me gusta esto, no me gusta que estén robando a las personas, que le estén vendiendo 1 litro y le están dando 900 centímetros cúbicos. No me gusta que le vendan 3 libras de papa y le den 2,5. No me gusta que le pesen la comida o le pesen las cosas y no les den lo que pesa. La pesa está adulterada, está falsa, hermanos. Mucho cuidado con eso, hermanos queridos. Orar por estas personas que cometen este tipo de pecado, porque eso es un pecado. La mentira es un pecado. Amén. La falsedad es un pecado. Dice que ni los ladrones, ni los usureros, ni los homicidas, ni los violadores, ni los que se echan con varones, bueno, tantas cosas, ni los mentirosos se le darán el reino de los cielos. Amén. Ni los mentirosos. Por eso la mentira está igualada al homicida, al ladrón, al secuestrador, al pervertido, a ese que engaña a la señora, al adúltero y al fornicario. Entonces dice, cuidado con eso, los mentirosos no heredarán el reino del Señor. O sea, los falsos no heredarán el reino de los cielos, no podrán entrar. Peso falso es abominación. Pero ¿qué le agrada al Señor? Dice,
Mas la pesa cabal le agrada al Señor. Cuando estamos en lo real, cuando estamos en lo bueno, entonces el Señor dice, sí, tiene razón. Dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Ojo, el impío hace obra falsa. ¿Qué es una obra falsa? Esa gente que va y espía sus culpas, va y roba, hace contratos con el Estado. Un ejemplo de los muchos que hay. Hace contratos con el Estado y le tumbó al Estado como dijo la palabra, en concertación, en Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío. Pero el impío se concertó, se puso de acuerdo para defraudar al Estado. ¿Cuánto defraudaron? Miles de millones. Y piensa que con ir a repartir 25 mercados a los más pobres, con eso ya limpió su alma. Con eso ya quedó pago. Con eso ya dice, aquí pegué, pero aquí cometí esta obra de caridad, entonces empaté. El que peca y reza, empata, ¿sí o no? ¿Sí? Gloria a Dios. No se dejen engañar, hermanos queridos. Esas son las ideas que coloca el enemigo y les da esa falsa sensación de descanso, esa falsa sensación de que hice lo bueno, ay, ayudé a los pobres, di limosnas, repartí aquí, repartí allá. Eso no le importa al Señor. Usted entra al cielo, de limosna o no de limosna, de diezmo o no de diezmo, porque el diezmo no es el que salva. Lo que salva es un corazón contrito y humillado, entregado al Señor y aceptación permanente del Señor Jesucristo en su corazón, que diga, yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Reconozco que Él murió por mí en la cruz de Calvario, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha de Dios Padre y vendrá con su justicia para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces serás salvo. No hay otra forma, hermanos. Obras son amores y no buenas razones. El hombre no se salva por las obras. El hombre se salva porque cree en Dios, porque sigue a Dios, porque vive con Dios, porque respira con Dios, porque su esperanza está puesta en Dios, porque su galardón es Dios, porque como dijo la alabanza, vivimos ¿por qué? Vivimos por Dios y para Dios. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer en nosotros. Aquí estamos. Así es, hermanos queridos. Eso es lo que realmente quiere el Señor. El impío hace la obra falsa. Hace obras falsas. Y así hay muchas personas que habitan entre nosotros, hermanos queridos. Habitan entre nosotros y hacen cosas por conveniencia. El seré, el cómo yo, el que me va a beneficiar. Yo permito esto o hago esto en contraprestación de recibir otra cosa. Cuando el Señor nos dice que nosotros debemos hacer las cosas sin interés y voluntariamente, amén. Y que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera ¿para quién? Para Dios, eso no dijo la palabra. Hacerlo todo, hacer todo como si fuera para Dios. Así sea ir a limpiar un baño, hermanos. Eso es un trabajo, alguien lo tiene que hacer. Y por eso le agradecemos al Señor que esas personas que limpian baños están haciendo su trabajo. Porque no como están en los baños sucios. Los que barren las calles. Gracias al Señor, bendito, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, a ellos y sus familias. Que el Señor les dé muchas fuerzas, que el Señor les dé mucha salud, que el Señor los cubra y los guarde de toda enfermedad, de todas inmundicias, de todas gérmenes, bacterias que pululan en la basura. Gracias al Señor que tenemos esas personas que cumplen ese trabajo. Bendecimos a sus familias. Bendecimos a esos campesinos que se levantan temprano a labrar la tierra, hermanos, para poner comida, alimento en nuestra mesa. Alguien tiene que ir a sudarla. Alguien tiene que ir a trabajar a que le salgan callos en esas manos. Y son nuestros campesinos, hermanos queridos. Gracias al Señor por nuestros campesinos. Gloria a Dios. Entonces hay obras falsas. Isaías 24:5.
Isaías 24:5 nos dice de la siguiente manera: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Escúchalo bien, hermano querido, se lo voy a repetir por si no le quedó dudas. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Dónde están los moradores de la tierra? Amén. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, o sea, cometieron perjurio, quebrantaron el pacto sempiterno con el Señor. Por eso se contamina la tierra, hermano. Porque lo que es bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Porque queremos hacer nuestros deseos. Porque las cosas que el Señor nos dice, no hagan esto, nosotros más las hacemos. El Señor nos dice, no mientan. Y decimos mentiras. El Señor nos dice, haga una obra evangelística. No la hacemos. El Señor dice, llénese de mí y de mi palabra. ¿Cuántas veces abrimos la palabra en el día? O alguien me puede decir en este mes de octubre, este mes que pasó, ¿cuántos compraron un libro que hablaba de la palabra del Señor para engrandecer, para usted aumentar el conocimiento del reino? ¿Cuántos compraron un CD? ¿Cuántos compraron una memoria USB con canciones cristianas? ¿Cuántos compraron un paquetito de tratados para repartir? ¿Sí, querido hermano? Son cosas sencillas, pero no las hacemos. Son cosas sencillas que debemos hacerlas. Falsearon el derecho y por falsear el derecho se contaminó, la tierra se contamina. ¿Se contamina con qué? Con el pecado, hermanos. La tierra se contamina con el pecado, con las inmundicias, con los deseos pecaminosos, con la gente apartada de la voluntad de Dios, gente que no tiene temor de Dios y comete homicidios, asesinatos, lesiones personales. No saben ahorita cuántas personas deben estar ahí, familiares, esperando que le den alguna razón de su familiar que quedó herido, apuñaleado, tiroteado en el día de anoche o en la madrugada de hoy. No sabemos, hermanos. No sabemos los que están en capilla o los que ya les van a suceder cosas el día de hoy, en la noche o en la mañana de mañana que es festivo. La gente se desenfrena, la gente no ejerce su dominio propio y se suelta a hacer sus cosas y vienen las consecuencias. Y eso también contamina la tierra, hermanos. Mire, El Salvador era el país más peligroso del mundo, se llamaba El Salvador. Llegó este presidente Nayib Bukele, puso orden, metió a yo no sé cuántas personas por allá en la cárcel, construyó cárceles especiales para meter a todos esos pandilleros, limpió su país de todas estas personas que estaban causando daño. Se limpió la tierra, hermanos. Ahorita El Salvador tiene una economía sana, una economía robusta. Ahorita es uno de los países que más está expandiendo el turismo. La gente va allá a mirar esos cambios, va a mirar cómo cambiaron sus gentes, va a mirar cómo están sus calles, están limpias, cómo están construyendo escenarios para el deporte, escenarios recreativos, escenarios lúdicos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Amén. Desearíamos también que en la voluntad del Señor, que la misericordia del Señor nos arrope, porque para el Señor no hay ningún imposible. Y pedimos por nuestro querido presidente Gustavo Petro Urrego para que el Señor toque su corazón y lo pueda cambiar y lo pueda salvar y se pueda liberar de tantas opresiones que tiene, porque son
principados y son principados y gobernadores que están sobre este varón. Y la oración del justo puede mucho. Amén. No hablarás en contra de los príncipes de tu pueblo. Yo, Jehová. No podemos hablar mal de nuestro presidente. Así haga las cosas que haga, hermanos. Tenemos que pedir por él. Cuando hacemos nosotros eso, el Señor se glorifica. Cambia los corazones de estas personas. No solamente de él, sino de las personas que lo rodean, los consejeros, los ministros, el mismo Congreso, los mismos jueces que a veces se corrompen, porque aquí dice la palabra que el derecho también se corrompe. Hay un derecho falso, hermanos, que parece que fuera ley, pero para ciertas personas es ley, pero para otras personas es condenación. Porque la ley ahorita desafortunadamente se puede comprar, se puede pervertir, se puede contaminar. Y por eso yo dije, estén apercibidos con eso. Estén apercibidos cuando eso se presente, ustedes sabrán que eso no viene de mí. No sean tan crédulos, no sean tan inocentes, porque ustedes ya no son niños fluctuantes que tienen que estarles dando lechecita. Ustedes ya pueden comer chicharrón con pelos y frijoles, no les hace daño. Chicharrón así bien carnudo, bien grasoso, que usted lo muerde y le escurre por acá la grasa. No le pasa nada, hermano. No sean crédulos. Allá en el centro, hermano, está el garlanchín ese ofreciendo los remedios. Mire, aquí le tengo las gotitas milagrosas, gotitas sacadas de no sé qué, sé cuándo, y son milagrosas. Le cura el cáncer, le cura el SIDA, le cura la hepatitis, para el dolor de esto, para el dolor. Y la gente le compra, hermanos. En serio, la gente le compra. Entonces, ¿por qué vaya? Porque le compra. Claro, hay gente que cae en eso. Compre, tómese 20 gotitas de estas y a los 20 días usted va a bajar 20 kilos. 20 gotas de cannabis, tiene Sí. cannabis. Y compra usted las goticas y lo único que le bajaron fue los 20.000 pesos. Porque usted se quedó igual de gordo, igual de gordo. Eso fue lo que le bajaron. Entonces, no seamos tan crédulos, hermanos queridos. El Señor dice, oiga, sí es cierto que los cristianos son mansos, pero no sean... No, yo no dije eso, ustedes lo dijeron. Yo quise decir eso. No sean crédulos, sean mansos, pero no sean tan convencidos. Despierten, hermanos queridos, despierten, porque dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Son más sagaces, son más vivos. Esa que dice la malicia indígena. La malicia. De más adelante, no sé. Jeremías 5:23 dice que el corazón, ¿cierto? Jeremías 5:23 nos dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Aquí está hablando el Señor también, hermanos. Nos dice que hay también un corazón falso. ¿De qué hemos hablado? La falsedad que cometió la serpiente con la mujer. Falsedad en el testimonio, falsedad con el testigo, falsedad en el juramento, falsedad en el peso, falsedad en las obras, falsedad en el derecho, y ahora viene falsedad en el corazón. Tienen un corazón falso, hermanos. Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. El pueblo, hermanos, los que vienen y se reúnen, corazón falso. De la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. Y dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, nadie puede ser amigo, nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y aborrecerá al otro.
Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando mucho, ¿qué pasó? Se apartaron, se extraviaron. Y aquí está dando la palabra, se apartaron también. Dice la palabra del Señor claramente, y que se les quede grabado, hermanos. Que se nos quede grabado, ya lo sabemos, pero que se nos siga quedando grabados. Y nos dice que todo aquel que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuál es el amigo del mundo? Lo que el mundo quiere hacer. La fiestica, ¿cierto? La fiestica, las saliditas, la juerguita, el bueno, va a ser una sola vez. Una vez al año no hace daño, ¿cierto? Una vez al mes, qué bueno es. Y una vez al día, qué rico sería, ¿cierto? Ojo con eso, queridos hermanos. Que dicen, nosotros lo hemos hablado en el grupo, que dicen que la vida es una sola y hay que gozarla, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Hay que evitarlo, hermanos. Sigue siendo la buena palabra del Señor, no se constituya en amigo del mundo, no se deje meter los dedos en la boca por el enemigo, hermano. El enemigo, cuando usted está cimentado, cuando usted está cogido de la mano del Señor, dice que las potencias de los cielos tiemblan cuando usted abre su boca, hermano. Tiembla el reino de las tinieblas, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Tenemos ese poder y tenemos esa autoridad para decirle al enemigo, a nosotros nos viene a engañar. A otro hueso con ese perro, ¿cierto? Entonces nos dice, oiga, tengan ese corazón limpio, ese corazón puro, ese corazón dispuesto, ese corazón de carne, no un corazón entenebrecido, no un corazón de piedra, no un corazón cauterizado, sino que sea un corazón sensible ¿a qué? A la voz de Dios, a la voz de Dios. Eso nos está diciendo este versículo, hermanos. En la iglesia, hermanos, desafortunadamente no somos excepción de que podamos tener cosas falsas acá en la iglesia. Oiga, en la ropa no hay hecho la ropa y los zapatos también, ¿cómo los falsifican, no? Falsifican bastante la ropa. Los alimentos, los zapatos, todo falsifican. Las escrituras, los repuestos de los carros, sí, repuestos de los vehículos. Gloria a Dios. Como este tema es un poquito extenso, es un poquito largo, lo de la iglesia, y es bastante importante porque ya vimos aquí también lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que la falsedad también se presenta en la iglesia, hermanos. Y ese tema lo dejamos para hoy en 8 días, o sea, continuará. Amén. En suspenso, gloria a Dios. Entonces, bendito y alabado a nuestro Padre Celestial que nos dio este privilegio y la oportunidad, Señor, muy Dios mío, Señor, de poner en claro muchas cosas, Señor, muy Dios mío, Señor. Padre, bendice a estos tus hijos, Señor, que nos acompañaron en este precioso momento, en esta exhortación, Señor, en este momento de aprendizaje, Señor, muy Dios mío, Señor. Nos consagramos a ti, Señor, muy Dios mío, Señor, agradecidos, Señor, porque nos has mostrado que tenemos que ser personas genuinas, que tenemos que estar, Señor, vigilantes, que tenemos que estar, Papito Santo bendito, Señor, muy Dios mío, Señor, despiertos para que no seamos engañados por las obras del enemigo, ni tampoco por personas que sirven también a los intereses del enemigo. Gloria a Dios, porque tú no nos has dado un espíritu, Señor, Dios mío, Señor, de engaño, sino un espíritu verdadero, el espíritu de Dios, el espíritu de fuego, el espíritu que intercede, Señor, mi Dios mío, Señor, el espíritu de poder. Agradecemos, Señor, mi Dios mío, Señor, por tu palabra, que no volverá vacía, Papito Santo bendito, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.
nuestra vida y de pronto también, queridos hermanos, para que nosotros tengamos la oportunidad, que nos demos la oportunidad de exaltar al Señor a través de ¿qué? Del perdón, hermano. Si a usted alguien lo ofendió, si usted a alguien le cometió de pronto, le redactó un falso testimonio, le dijo alguna mentira, si alguien a usted hirió su corazón, es el momento especial para que usted pida por esa persona y para que usted sane su corazón. Porque esa persona debe estar allá contenta en este momento, ni se acordara que le hizo eso, pero usted sí está sufriendo por eso, usted sí está agobiado por eso. Y usted está dándole oportunidad al enemigo para que siembre esas raíces de amargura que crecen en su corazón. Por eso nosotros tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón que sea bondadoso, un corazón que tenga misericordia, amén, que tenga amor, gloria a Dios.